Nuevamente en su programa Shalom Shalom Jerusalén, que se transmite cada lunes, ¿verdad?, a esta hora, con el propósito de que Dios nos edifique a través de la enseñanza de su palabra y de igual manera, ¿verdad?, que aquellos que no han conocido del Señor puedan entender quién es Él y qué es lo que significa para la vida del ser humano y lo que hizo en la cruz del Calvario. Así que qué bueno que está con nosotros, es una bendición tenerle acá y poder compartir este tiempo en la enseñanza de la palabra del Señor. Así que saludos a todos ustedes, ¿verdad?, a cada uno de los que nos sintonizan hoy, aquí en el sur de California y a través de las diferentes plataformas sociales en todo el mundo. Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos, porque nos ha permitido que hoy, ¿verdad?, podamos nosotros hacer todas nuestras actividades y tener este momento en el cual vamos a aprender, ¿verdad? Y como siempre he dicho, usted disponga su mente y su corazón para recibir la palabra del Señor con agrado. Hoy tenemos un tema muy importante para todo cristiano, ¿verdad? Y para toda persona que está interesada en conocer quién es el Señor y qué es lo que pide de cada uno de nosotros. Entonces, el tema que hoy vamos a tratar es la humildad como fundamento del cristiano. Y eso es bastante importante para nosotros, ¿verdad?, los creyentes, porque la humildad nos enseña a nosotros a tener un fundamento sólido como creyentes y de esa manera, ¿verdad?, tener una buena relación con nuestro Dios. Porque el Señor dice, ¿verdad?, en su palabra que el que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta, Dios lo humilla. Así que si nos humillamos ante la presencia del Señor, ¿verdad?, tendremos el beneplácito de nuestro Dios y a la misma vez, ¿verdad?, tendremos una herramienta para poder vencer toda actitud contraria a lo que la enseñanza a través de la Biblia nos enseña a nosotros, ¿verdad? Así que prepara ese momento de corazón, entonces vamos a aprender de la palabra del Señor en cuanto a este tema. Y quiero iniciar, ¿verdad?, diciéndoles esto a través de esta gráfica y quiero que usted lea ahí conmigo para que entendamos lo que vamos a tratar. Dice ahí: todo edificio que se pretende edificar requiere de un buen fundamento. Requiere de un buen fundamento, porque eso es esencial. De igual manera, la vida del creyente requiere que esté bien cimentada en cimientos bien diseñados y duraderos, que es lo que nosotros queremos conseguir con la enseñanza de la palabra. Y tercero, la humildad es parte fundamental para que la vida del cristiano se mantenga firme. Entonces, es esencial, hermanos, que entendamos que la humildad nos va a dar el fundamento sólido, tal como en un edificio. Si un edificio no tiene un buen fundamento, pues se va a caer muy pronto. De igual manera, la iglesia, el creyente, tiene que tener un fundamento sólido que le permita, ¿verdad?, estar sólido en su vida cristiana. El apóstol Pablo dice que nosotros ya tenemos un fundamento, ¿verdad? El fundamento es Cristo Jesús, porque dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios 3, 11 al 13, usted puede leer ahí que el apóstol Pablo dice esto, y luego sigue diciendo, ¿verdad?, cada quien va a edificar después del fundamento, pues como tenga la accesibilidad o la capacidad de hacerlo, porque algunos dicen que pueden edificar con oro, otros con plata o piedras preciosas, otros con madera, heno, hojarasca, dependiendo de lo que haya dentro de sus posibilidades, pues va a ir edificando así su vida. Entonces, la humildad es parte fundamental para que nosotros los cristianos, hermanos, nos mantengamos firmes. Entonces, porque por medio de ella todo creyente, ¿verdad?, se caracteriza como un verdadero creyente, valga la redundancia. La humildad nos va a caracterizar a nosotros como un verdadero creyente. Entonces, la humildad la podemos definir de esta manera: como la condición de una persona que actúa sin orgullo, sin presumir de sus méritos y reconociendo sus defectos o errores. Es una definición general de lo que es la humildad. Pero a la misma vez la humildad dentro del Evangelio nos da otro tipo de definiciones que nos ayudan a saber qué verdaderamente es la humildad y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder demostrar que el fundamento base de nuestra vida
es la humildad. Jesucristo, ¿verdad?, demostró humildad cuando vino a esta tierra y por eso Él pudo decir, sed manso como yo lo soy. Porque Jesucristo demostró humildad, porque aún en la muerte no dijo nada, sino que en obediencia al Padre fue a la cruz del Calvario. En cuanto a esto, entonces vamos a tratar tres aspectos importantes que tienen que ver con la humildad como fundamento de nuestra vida cristiana. Entonces, quiero hablar primeramente con ustedes sobre esto y vamos a ver esta gráfica. Se demuestra a través de la dependencia divina. Entonces, ¿de qué manera podemos ver que la humildad es una parte sólida de nuestras vidas? Pues a través de la dependencia divina. Miren lo que dice Salmos 123:2. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Este salmo es bastante interesante porque nos demuestra, ¿verdad?, cuán importante es para el creyente depender de Dios, depender de su misericordia, de su bondad y de su amor. En el versículo 3, el salmista dice, ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros porque estamos muy hastiados de menosprecio. Entonces, la humildad, ¿verdad?, como base fundamental, se demuestra a través de la dependencia divina. Nosotros dependemos de Dios totalmente. Los ojos del creyente están puestos exclusivamente en el cielo. Hebreos 12:1 dice, puesto los ojos en Cristo Jesús, el consumador de nuestra fe. Entonces, cuando tenemos la base de la humildad en nuestra vida, lo primero que se demuestra es que nosotros dependemos totalmente de Dios. No dependemos de ningún sistema, no dependemos de ningún hombre, no dependemos de ninguna organización, dependemos totalmente de Dios. El mundo se puede estar cayendo a pedazos, la situación puede estar arruinada, ¿verdad? Pueden haber un sinfín de cosas, pero una de las cosas que hemos de entender que si dependemos de Dios, Dios cuidará de nosotros y siempre, ¿verdad?, nos va a demostrar que con Él estamos seguros cada uno de nosotros. El ojo que espera, anhela, de verdad, anhela, tiene paciencia, se fija en Él como única fuente de esperanza. Cuando el salmista dice, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, era una costumbre de los esclavos ver a la mano de sus amos para que el amo, ¿verdad?, tuviera misericordia de ellos y pudiera ayudarlos en sus necesidades. Es la misma imagen que quiere transmitir el salmista al pueblo de Dios, que así como los siervos, ¿verdad?, miran a la mano de sus amos, así nosotros, ¿verdad?, debemos de ver a Dios y entendiendo que Él es nuestra única esperanza en varios aspectos de nuestra vida, es nuestra única esperanza en el sostenimiento de nuestra vida espiritual y material. Él es nuestra única esperanza en nuestra salvación. En ninguno hay otra salvación más que en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, la humildad nos va a ayudar a nosotros a demostrar que dependemos totalmente de Dios en todo aspecto de nuestra vida. Por eso es que hay paz en nuestros corazones, por eso hay que gozo en nuestros corazones, porque nosotros estamos seguros en el Señor, estamos seguros en Él, sea cual sea la noticia que podamos recibir, sea cual sea lo que podemos estar viendo, pero si nosotros dependemos de Dios, nuestra vida va a estar tranquila, va a estar segura, ¿verdad?, a pesar de las circunstancias que puedan estarnos rodeando. Entonces, si la base fundamental del creyente es la humildad, una de las maneras en que nosotros, ¿verdad?, mostramos y vemos que la humildad es el fundamento de nuestra vida, es que dependemos de Dios. Dependemos de su vida y de su misericordia y de su bondad para con cada uno de nosotros. Amén. Es importante que entendamos esto, porque si lo entendemos, entonces vamos a lograr nosotros mantener una vida sólida en Cristo Jesús. El versículo 4 termina diciendo, hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura,
y del menosprecio de los soberbios. Este salmista llegó a la realización de que ya su vida ya está hastiada de la situación que podía estar viendo. Por esa razón, eleva sus ojos al cielo. Y en el versículo 1 dice él: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Y esto nos tiene que enseñar, hermanos, que cuando estemos pasando situaciones difíciles, alce su mirada al cielo. De ahí viene su socorro, de ahí viene su ayuda. Él es el único que puede sostenerlo a usted en su mano poderosa. No mira a otros lados, venga a Dios primero. Yo sé que entramos en aflicción al principio, pero cuando entendemos esto, que cuando viene la situación difícil y alzamos nuestros ojos al cielo, entonces tendremos paz y tranquilidad. Y podemos saber de que Él tiene el control de todas las circunstancias que puedan estar pasando a nuestro alrededor. Amén. Esto es importante entenderlo. Voy a lo segundo que quiero tratar con ustedes, es que la humildad se desarrolla en la aceptación de la voluntad divina. La humildad, ¿verdad?, se desarrolla en ese aspecto importante de nuestra vida. Miren lo que dice Proverbios 9:6. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Proverbios 9, ¿verdad? Versículos 1 al 6 nos muestran algo interesante que la sabiduría andaba buscando. Entonces, la humildad se va a desarrollar en la aceptación de la voluntad divina. Cuando es parte fundamental de nuestra vida, entonces nosotros vamos a ver que cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, entonces vamos a tener firmeza sobre nuestra vida. Cuando aceptamos su voluntad. Muchas veces, ¿verdad?, nos cuesta como creyentes aceptar la voluntad de Dios. Hay cosas que estamos pidiendo, hay cosas, ¿verdad?, que nosotros oramos al Señor diciéndole: mira, necesito esto, yo necesito caminar mejor en tus caminos, yo quiero ser más obediente. Pero cuando Dios nos dice a través de su palabra que debemos de aceptar su voluntad, muchas veces no nos agrada eso. Eso fue el caso de Saúl. Saúl, ¿verdad?, fue un hombre, un rey desobediente, que nunca aceptó la voluntad de Dios, aceptaba las voluntades de otros, aceptaba las palabras de otros, los consejos de otros, pero nunca aceptó la voluntad de Dios y por eso fracasó como rey. Desobedeció al mandato de Dios y Dios lo desechó del reinado y puso a otro en su lugar. El versículo 1 dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó, dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad en el camino de la inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Dios aquí, usando una metáfora, ¿verdad?, una alegoría, Él simplemente quiere decirnos a nosotros: vengan y acepten mi voluntad. Sean inteligentes, sean sabios, porque cuando hay sabiduría en nuestras vidas, nosotros aceptaremos la voluntad divina. El desarrollo de la humildad se va dando cuando el hombre acepta la invitación de seguir el camino de la voluntad divina. Si nos encaminamos en la voluntad divina, que es a través de su palabra, entonces nosotros vamos a tener un fundamento sólido sobre nuestras vidas. Estaremos firmes, no caeremos tan fácilmente, no seremos engañados tan fácilmente, sino que sabremos nosotros, ¿verdad?, cómo comportarnos, sabremos nosotros cómo responder a las mentiras, sabremos cómo responder al engaño, sabremos cómo actuar ante los momentos complicados y las luchas que nosotros tenemos continuamente. ¿Por qué? Porque vamos a nosotros a saber que estamos bajo la voluntad divina. Y aunque a veces como humanos y como hombres carnales, terrenales, nos cuesta aceptar la voluntad divina, pero que con la ayuda del Espíritu de Dios nos hemos sometido a su voluntad, hemos aceptado su voluntad, porque Él nos ha dicho a nosotros, ¿verdad?, que seamos obedientes y nosotros hacemos caso a eso y somos obedientes a su palabra. Entonces eso va a dar a nuestra vida una fuerza increíble para continuar en sus caminos. De igual manera, la invitación de la sabiduría está destinada a que los simples sigan el camino que
se presenta, ¿verdad?, en la inteligencia. Cuando el simple entiende esto, entonces es inteligente. No es cuestión, ¿verdad?, de leer mucho, es cuestión de entender qué es lo que Dios pide de nosotros, qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es todo lo que Dios anhela, ¿verdad? Pero a veces nosotros dejamos que la carne tome decisiones por nosotros y eso nos aleja de la voluntad de Dios. Eso nos hace que nosotros, ¿verdad?, abandonemos la voluntad de Dios. Por eso es importante que nosotros aceptemos su voluntad. Acepte su voluntad. Muchos no vienen a los pies de Cristo porque tienen temor a la voluntad de Dios. No quieren aceptar su voluntad. Lo miran mal, lo miran, ¿verdad?, pesado, lo miran gravoso. Por eso Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Si nosotros llevamos su yugo, pues el yugo de Él es fácil de llevar, no es complicado. Si nosotros entendemos que lo que Dios pide de nosotros es simplemente algo tan importante y tan esencial como es ser obediente. Como lo que es, ¿verdad?, nosotros someternos a lo que su palabra nos dice a nosotros. Su palabra no es complicada, es entendible y tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros a poder entender qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Así que haga caso a lo que la sabiduría dice, haga caso a lo que Dios le está pidiendo que haga. Hágalo y se dará cuenta que cuando es obediente, Dios lo va a bendecir grandemente. Y ese fue el mensaje de Moisés al pueblo de Israel antes de tomar posesión de la tierra prometida. Lo sentó, tal como cuando un padre sienta a su hijo en sus piernas para darle, ¿verdad?, consejo, para darle, ¿verdad?, la guianza. De la misma manera, Moisés, como un padre espiritual para este pueblo, lo sentó y les empezó a decir: si ustedes son obedientes, en el capítulo 28 de Deuteronomio, si ustedes son obedientes, van a ser bendecidos, van a tener una canasta próspera, sus siembras van a ser fructíferas, los vientres, ¿verdad?, van a dar a luz, va a haber bendición sobre sus hogares si hay obediencia en su voluntad, si aceptan la voluntad de Dios en su vida. Pero de igual manera Moisés dijo: si son desobedientes, pues vendrán un montón de maldiciones sobre su vida. Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que tiene más valor en nuestra vida y qué es lo que nos puede ayudar en nuestro crecimiento y desarrollo. Y cuando entendemos esto, entonces nos vamos a balancear hacia lo que más nos conviene, que en este caso sería aceptar la voluntad de Dios. Acepte su voluntad, porque verá grandes beneficios sobre su vida espiritual, su vida familiar, su vecindario, ¿verdad?, y su comunidad de igual manera. Tercer cosa que tratamos en este punto, en este mensaje, es la humildad se hace evidente cuando se convierte en una actitud cristiana. Dice Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Fíjese cuán importante es esto, lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5:5. Los mansos son aquellos que se someten a la voluntad de Dios y también son los que cumplen activamente la voluntad divina diariamente. Fíjese que esto nos ayuda a nosotros a poder, ¿verdad?, comprender qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué es lo que Dios nos está diciendo en nuestra vida. Que nosotros debemos ser mansos, y una de las maneras es que lo demostramos cuando nos sometemos a su voluntad, nos sometemos a la mano poderosa de Dios. Muchas veces confundimos lo que es humildad. Pensamos que humildad es la manera en cómo me visto. A veces pensamos que la humildad es la manera en cómo hablo. A veces definimos la humildad, ¿verdad?, porque pues usamos la ropa más desgastada o porque no hablamos. A veces creemos que eso es humildad y eso no es humildad. Humildad es cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de nuestro líder, de nuestro rey, de nuestro Señor, de nuestro Padre. Hablando, ¿verdad?, espiritualmente. De igual manera, demostramos humildad cuando nos sometemos a las autoridades eclesiásticas que Dios ha establecido para nuestras vidas y para nuestra guianza.
Demostramos humildad de igual manera cuando nos sometemos a las autoridades civiles que Dios ha establecido sobre la tierra, tal como lo dice Pablo en Romanos capítulo 13. Dice, y sométase toda persona a las autoridades, porque cada autoridad ha sido establecida por Dios. Cuando nosotros nos sometemos, ¿verdad?, en el aspecto de que nosotros obedecemos a lo que se nos ha dicho, eso nos da a nosotros la pauta y podemos decir eso, mejor dicho, que nosotros somos humildes. Eso es humildad. Eso es. Pero cuando el creyente, ¿verdad?, aunque ande con la peor ropa que pueda, tal vez ni se arregla, pero si no se somete a la voluntad de Dios, entonces no es humilde. La humildad no se demuestra exteriormente, se demuestra con nuestra actitud, se demuestra con nuestro comportamiento, se demuestra, ¿verdad?, obedeciendo a Dios y obedeciendo a aquellos que están puestos por liderazgo dentro de la iglesia. Cuando hacemos eso, entonces verdaderamente demostramos que nosotros somos humildes. Demostramos verdaderamente que nosotros, ¿verdad?, hemos obedecido a Dios y nos hemos sometido bajo su mano poderosa. Humildad no tiene que ver, hermanos, con lo externo, tiene que ver con lo interno, con lo del corazón, con lo que demostramos diariamente, con lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando nosotros demostramos que hay un verdadero fundamento en la humildad, es porque nosotros nos hemos sometido a Dios. Para ser manso se requiere que el creyente tenga un corazón renovado y lleno de calma espiritual y fuerza interior. Ser mansos tiene que ver, hermanos, cuando nosotros hemos renovado nuestro corazón en Cristo Jesús y su Espíritu nos ha dado la fuerza para que podamos nosotros tener la calma ante las circunstancias que se nos pueden venir a poner. Por ejemplo, muchas veces nosotros demostramos mansedumbre en nuestra vida cuando nosotros, ¿verdad?, estamos siendo sometidos y atacados por los deseos, ¿verdad?, de la carne y por todas las tentaciones que puedan estar pasando. Pero por un lado hay un Dios que nos dice, séme obediente, no caigas en eso, no te dejes engañar. Entonces, cuando nosotros obedecemos a la voz divina, en ese instante demostramos humildad, ¿verdad? Entonces, la humildad es esencial, es el fundamento importante de nuestras vidas que nos ayudarán a crecer, que nos ayudarán a nosotros, ¿verdad?, mantener una vida estrecha con Cristo Jesús en una buena relación con Dios, ¿verdad? Ser mansos es esencial. Jesucristo demostró mansedumbre. Jesucristo demostró que era manso porque Él se sometió a la voluntad del Padre, se sometió a lo que Dios le había pedido. Había un plan redentor que cumplir y Jesucristo obedeció al pie de la letra todo lo que tenía que ver con ese plan, ¿verdad? Desde el momento en que empezó su ministerio hasta que llegó a la cruz. Ahí demostró obediencia al Padre. Por eso cuando Él fue bautizado, se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué dijo eso el Padre? Porque Jesucristo venía a cumplir la voluntad divina. Y lo demostró a través de la obediencia al Padre. Y ahí demostró que Él era manso. Es así como nosotros vamos a poder entender, hermanos, la manera en cómo debemos de ser humildes en nuestra vida espiritual. Así que le invito, amado hermano, que ponga su fundamento en la humildad, ¿verdad? Para que de esa manera muchas personas también vean en usted que hay un Dios poderoso que puede hacer cambios radicales sobre su vida. Tampoco podemos decir que la humildad es para que nos dejemos de todo, para que recibamos golpe tras golpe, pero sí nos va a ayudar la humildad a nosotros a entender que dependemos de Dios, que hemos aceptado su voluntad y que nosotros, ¿verdad?, nos sometemos a lo que Él nos manda y hacemos de eso una vida cristiana activa que lo demostramos día con día. Amén. Así que yo les invito a que sigan adelante y si usted no ha venido a los pies de Cristo, le invito que abra su corazón y que deje que Cristo haga morada sobre su vida.
¿Cómo lo hace? Simplemente repitiendo estas palabras. Y le dice así al Señor: Señor Jesús, vengo ante ti hoy pidiéndote perdón por todo lo malo que he hecho. Te recibo hoy como mi Salvador y mi Señor. Te pido también que escribas mi nombre en el libro de la vida. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Si usted repite esas palabras, usted es salvo de inmediato. Y lo único que tiene que hacer es buscar un lugar donde congregarse, un lugar donde le enseñen la palabra y donde usted pueda crecer, pueda servir y pueda ser preparado para predicar el evangelio a otros. Así que lo invito, ¿verdad?, a que haga eso. Amén. Dios me les bendiga grandemente, hermanos. Nada más quiero recordarles, ¿verdad?, que cada martes y cada jueves en el 1600 Sur Broadway estamos ahí, hermanos, con un banco de comida. Si usted quiere acercarse, ¿verdad?, ahí está, los martes a las 11 de la mañana y jueves también. Y ahí, ¿verdad?, podrán suplir su necesidad o alguna familia que usted conozca que está pasando situaciones difíciles. También, ¿verdad?, en Pomona a las 8 de la mañana los sábados, también ahí se está dando comida. Vamos a estar poniendo, ¿verdad?, en el área de comentarios en Facebook del programa, ahí la dirección de ese lugar para que usted pueda, hermanos, ir ahí y si vive en el área de Pomona. Amén. Le invito a que busque ayuda. También ahí está el número de teléfono si usted necesita ayuda, necesita oración, necesita saber dónde poderse congregar en el área donde usted vive. Usted puede llamar ahí y le vamos a ayudar, ¿verdad?, a encontrar un lugar donde congregarse. Pero también le puedo decir, ¿verdad?, que en el 1600 Sur también ahí tenemos servicio los días viernes 7:30 de la noche y los domingos 11 de la mañana en el 1600 Sur de Los Ángeles, ¿verdad? Ahí puede estar, esquina con Venice. La iglesia es El Nuevo Nacimiento, así que los esperamos. Sigamos adelante entonces, hermanos, procurando serle fiel al Señor en todo momento. Y oramos entonces para que Dios sea bendiciendo nuestras vidas. Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti, dándote gracias por la oportunidad que nos has dado de poder aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser humildes delante de ti y delante de la sociedad, Padre. Que sea nuestro fundamento, Señor, que nos ayude a crecer fuertes y saludables y firmes, oh bendito Rey. Gracias, Espíritu Santo, por ser tan bueno. Bendice a cada uno de mis hermanos, sana toda dolencia. Y si hubo alguno que hizo esa oración de fe, ayúdale y encamínalo a un lugar donde pueda congregarse y servirte con todo su corazón, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Shalom, shalom. Será hasta la próxima. Recuerde, Cristo puede venir en cualquier momento. Predique el Evangelio. Bendiciones.